Nos visita la política más cañera del País Valencià. Cada vez que se pone una camiseta tiembla el PP. Miren. ¿Me parla vostè de cultura democràtica, senyor Blasco? Després de la intervenció del president de la Generalitat, la desafortunadíssima intervenció de la cuneta, que vostè, acte seguit, el va enviar de vacances? La camiseta meua me l'ha pagat jo, no com alguns tratges. Això tampoc tapa els tratges del senyor Camps. I no tapa els bolsos de la senyora Barberà, que tampoc està, ni tapa Sedesa, del senyor Cotino, que no està, i no tapa l'Escó 98. Les quiero decir que ya los vídeos circulan hace tiempo y nosotros queríamos invitarla también hace algún tiempo. Hemos esperado que pasaran las elecciones y ahora ya sí, no podemos influir en los votos, pero sí que podemos conocer qué está pasando en Valencia según la líder de Coalició i Compromís, Mónica Oltra. Adelante. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muy contenta de estar aquí. Gracias por venir. Bueno, me ha gustado aclarar esto porque nos vamos a meter un poquito en aguas políticas y yo creo que también sociales, pero como teníamos ese horizonte ya superado de las elecciones, pues bueno, de alguna manera estamos más tranquilos, ¿no? Sí, todos. Bien, ¿qué ha pasado en las elecciones más allá de lo que nosotros sabemos o podemos interpretar? Ganó el PP otra vez, pero... Ganó el PP otra vez, pero la izquierda, en este caso la izquierda no socialdemócrata, hemos tenido un buen resultado. Sí. Compromís, que para que se hagan una idea, las encuestas nos daban un 2,7 el CIS, un 1,2 la COPE. Pero claro, la COPE nos quería fuera del Parlamento y fuera del planeta, lógicamente, ¿no? Pero hemos sido la sorpresa de estas elecciones y hemos roto con todos los poderes fácticos que nos querían fuera, ¿no? Sí, sois tercera fuerza política en Valencia. Sí. Bueno, con 6, 7 parlamentarios. Seis. Nos faltó muy poquito para el séptimo. Vale. Por lo tanto, y tú has dicho además, que creo que refleja un poco tu espíritu, esto no es el final, sino el principio de un cambio que sigue, que va a seguir, ¿no? Sí, nosotros pensamos que esta es la legislatura del cambio, porque ahora el PP lo tiene... Es decir, las caras de esa noche no eran tan satisfactorias como las de hace 4 años. Ellos esperaban 60, 58, 60 diputados, se quedaron en 55, han pagado la corrupción en cierta medida, porque en toda España el PP ha subido, pero en nuestra tierra ha bajado, ¿no? Sí. Y en este momento se enfrentan a lo siguiente: no tienen ideas, no tienen dinero, porque somos la comunidad más endeudada de España, y tienen un problema judicial muy grave, porque el presidente se va a sentar en el banquillo por el tema de los trajes y la cúpula del PP pues está investigada por el tema de la financiación ilegal, ¿no? Por lo cual, pues todo esto que nosotros siempre hemos dicho que están muy podridos, pues ahora se va a ver en los tribunales. Ya. ¿Y cómo te explicas que de todas maneras renueve la confianza de los valencianos? Tú que estás a pie de calle, que hablas con partidarios tuyos, pero también me imagino con partidarios de la derecha, ¿no? Claro, sí. Bueno, a nosotros nos resulta decepcionante que después de todo lo que ha pasado se siga votando tan masivamente el PP, pero también se explica por una determinada política que ellos han hecho y un discurso que se ha instalado, una red clientelar muy fuerte, un control férreo de Canal 9, que es la televisión pública valenciana, y digamos las noticias de Canal 9 son el medio por el que mucha gente se informa, y entonces, bueno, todo eso influye, ¿no? Y sobre todo influye la idea de ese discurso que se ha instalado de que con ellos pues atábamos los perros con longanizas, que no era cierto. Ya. Pero bueno. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, dije algo en una visita a Valencia y la verdad me dieron algunos palos, porque yo, y lo sigo manteniendo, y creo que la televisión valenciana no representa a los valencianos, ¿no? Yo conozco mucha gente valenciana, es divertida, incorrecta, de todo, ¿no? De todo menos lo que nos muestra la tele. Y ahora nos parece también que la política no acaba de reflejar, respetando a los que han votado al PP, porque hay que respetarlos. Sí, por supuesto. O sea, hay como una anomalía ahí, ¿no? Tú vas a Valencia y dices, y vuelves y dices, es que no lo entiendo. No, pero es que vamos a ver, para que os hagáis una idea, yo he sido 4 años diputada en la anterior legislatura, 2 años y medio portavoz de mi grupo, y yo nunca había pisado un plato de Canal 9, hasta que no fue el debate electoral, que está tasado por ley, quiere decir que no es que me invitaron porque quisieron, ¿no? Ya, y cuando fuiste así, mira la imagen. Parlem de sanitat. En este debate ara la paraula la candidata a Coalició Compromís a les Corts per València, la senyora Mònica Oltra, com vulgui. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, vull transmetre-los als espectadors de Canal 9 la meva satisfacció i la meva alegria per poder dirigir-me per primera vegada als espectadors d'esta cadena.
Després de 4 anys de diputada, de 2 anys i mig de portaveu del meu grup, és la primera vegada que estic en un plató de la televisió pública valenciana i, per tant, avui, per a mi, és un dia de satisfacció perquè hem trencat el Guantánamo informatiu que és esta televisió pública. El Guantánamo informatiu. Sí. A ver, algunos indicios de que las cosas están cambiando. Este vídeo, sacado de YouTube, tiene ya más visitas que la audiencia que tuvo el propio programa. De alguna manera, tú me decías antes de entrar que las redes, los canales actuales de comunicación, os están ayudando muchísimo a difundir vuestro mensaje, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque nosotros hacíamos la campaña sin un duro, es decir, que todo el mundo tenía vallas publicitarias, por ejemplo, nosotros no teníamos, tenemos muy poco material, y entonces nuestra campaña se basó en una campaña de proximidad, es decir, desde las 7 de la mañana que estábamos en las puertas, en las bocas del metro, hasta las 2 de la mañana en los garitos de fiesta y tal, y las redes sociales. Nosotros en las redes sociales tenemos un equipo además magnífico de gente joven, muy creativa, muy comprometida, que nos ha ayudado muchísimo. Sí. Sí. ¿Crees que de alguna manera puedes estar en esa primera línea de cambio, ya de cabreo? No sé si lo pongo todo de una manera fácil en el mismo saco, pero ya sabes cómo está, ¿no? La gente, las acampadas, la indignación, la crisis, pero ya heavy en cuanto a confianza con tus políticos. Estáis por ahí también, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, no fuimos a la acampada en toda la campaña porque ellos habían pedido respeto para, bueno, pues por esa línea apartidista que tienen y que a mí me parece muy bien. Pero después yo he ido con mis niños y, bueno, mi pequeño que tiene 3 años ya ha hablado en la Asamblea Infantil de Valencia y estoy muy orgullosa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Pero no había campaña, ¿eh? En esas visitas era título personal, no, como ciudadana. personal como ciudadana. Yo no llevaba ni camisetas ni nada, iba pues como una ciudadana más y me pareció muy interesante lo que he visto, mucho. Me parece gente que tiene la cabeza muy bien amueblada, que dice cosas que nosotros llevamos reivindicando hace mucho tiempo, pero que ahora se están extendiendo gracias a estas asambleas y además me parece una gente deliciosa, creativa, inteligente. Sí. Bueno, oye, tus camisetas ya te han situado como una de las políticas más populares. Yo creo que hasta, no sé, podrías sacar una línea de camisetas, ¿no? Bueno. Porque mira, aquí hay una, esta por cierto, se busca Solo Vivo, por la que te expulsaron. Esta es otra, transparencia, volvemos papés, o algún asunto más concreto, otra, salida, Pero la primera que hemos visto te valió una expulsión del Congreso, ¿no? De la Generalitat. Me valió una expulsión, fíjate que esa fue también desde la indignación, no desde el cabreo, ¿no? Sino desde la indignación, que es mucho más edificante, porque nos habían dicho el día anterior que la sesión de control son las preguntas que se le hacen al presidente, iba a funcionar con normalidad y de repente nos llaman y nos dicen, no, que es que Camps está en Boston. Y entonces yo me indigné tanto que dije, bueno, está en Boston, pues le vamos a poner un cartelito de esos del lejano oeste, de Wanted, ¿no? Pero le pusimos Solo Vivo para que nadie pudiera pensar. De todas maneras, te he traído una cosa. Sí, ¿vas a traer una relativa a eso? Sí. Ah, ¿qué me dices? Ya me extrañaba a mí que te veía con un color, sin camiseta, ni nada. Mira. El color de compromiso es este, ¿no? Pero hoy te traigo de regalo. Esta la hicimos en serie, porque realmente... Sí, se busca. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Me la pondré cuando vaya a Valencia, ¿o no? ¿O qué? Bueno, la lleva mucha gente, ¿eh? En Valencia. Sí, y en las manifestaciones y en la plaza se ve esta camiseta. Una curiosidad, ¿has tenido ocasión de hablar con Camps? En alguna ocasión, fuera del Parlamento, dices... Pocas ya. Pocas, porque me huye bastante, ¿sabes? No le gusta. Ya, eso te quería decir. Si él en algún momento ha hecho una parte, te ha dicho, oye, déjame, no sé... No, él sale corriendo, él ahora mismo se esconde. Hombre, nosotros hicimos una campaña que era muy curiosa, porque el PSOE escondía la sigla y el PP escondía al candidato. Y entonces yo iba por ahí diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que esconder, ¿no? Porque realmente era muy curioso, ¿no? Y él estaba escondido, en algunos sitios ni siquiera le pusieron en la foto en la valla, y él llega a las Cortes, llega por una puerta trasera, se va por otra puerta. Es muy triste ser presidente así, yo creo. Bueno, vamos a ver otro fragmento. Al presidente de la Diputación, otro personaje, Carles Fabra, Diputación de Castellón, le ha tocado muchas veces el gordo de lotería, ya sabréis. Es como justifica todo ese trajín de dinero. En las Cortes hiciste esta pregunta. Com vostè és tan amic del senyor Fabra, per favor, pregunte-li qué número de la Lotería Nacional jugarà en el pròxim sorteig de Nadal.
Pregunte-li-ho, perquè com té tanta sort, a lo millor els demés també podem comprar ese número, perquè sembla ser que, des de luego, la única manera que tenim els valencians i valencianes d'eixir de la crisi és que en Nadal ens toque la loteria, perquè del seu govern no ens toca res. Moltes gràcies. Bueno, sé que te lo han dicho alguna vez y no te va a sentar mal, pero eres la mosca cojonera, ¿no? Sí. Eres consciente de ese papel, ¿eh? Soy consciente, pero bueno, hay que hacerlo. Quiero decir que en un momento en el que el PP iba ganando diputados, ganando poder, ganando influencia, una oposición que cada vez estaba más apocada, nosotros lo que hicimos con estos vídeos y con nuestra actitud y con nuestro discurso y con nuestra coherencia fue decir basta. Ya. Y ellos me decían, pero es que ustedes son muy pocos. Digo, ¿y? Claro. ¿Y? qué tiene que ver? ¿Y qué ¿no? tiene que ver que seamos pocos, no? Y entonces, Ya, ya. bueno. Oye, otro misterio valenciano, hay tantos que daría para un programa entero, pero en fin, sí, es que esto es... ¿Por qué la izquierda socialista, ese bipartidismo también aplastante en España, pero por qué se difumina, pierde fuelle en Valencia? Bueno, pues yo supongo que por eso, porque se difumina, ya lo has ¿Sí? dicho tú en tu pregunta, ¿no? Porque falta lideraje, compromiso... Bueno, falta de todo un poco, yo creo, falta sobre todo un poquito de garra y un poco de ganas de cambiar las cosas. Al final, una tiene la sensación de que están muy cómodos, ¿no? Es decir, al final el escaño es igual, ¿no? De un lado que de otro, y entonces una tiene la sensación de que a veces se está demasiado cómodo, y nosotros sí que aspiramos a que nuestra tierra tenga un gobierno digno, porque esto ya es que, en fin, se pasa de marrón oscuro, ¿no? ¿Cómo enfocáis esta legislatura? ¿Con más parlamentarios, más fuerza? Más fuerza, más posibilidades de incidir, muchísimos más concejales también, porque también hemos tenido, como todo el mundo, elecciones municipales, y ahora sobre todo en un momento político en el que nosotros podemos hacer mucho hincapié en las propuestas. Pero digamos, la crítica ya la hemos hecho, la vamos a seguir haciendo, lógicamente, porque ellos parece ser que siguen en sus 13, ¿no? Nosotros, el gobierno valenciano se mueve entre el delito, el esperpento y la prohibición, ¿no? Entonces, desde prohibir televisiones que a la gente le gusta ver, como la TV3, ¿no? Sí. hasta ahora querer prohibir las líneas en valenciano, ¿no? Por lo tanto, y aparte sus esperpentos, sus amigos, Pero el Bigotes, ya sabes, fíjate claro, qué personajes. Tenéis un circuito de Tendrías Fórmula que 1... traerlo al Bigotes antes de que se acabe el programa. Al Bigotes, sí, lo tenemos que invitar, sí. Seguro que vendrá encantado. Hombre, eso te da un juego, Oye, que tenéis un circuito de Fórmula 1 urbano como en Monte Carlo, ¿eh? ¿Qué te parece? Que ha costado poco, ¿no? Vaya, es que querían ser, yo creo que querían ser como Mónaco. Fíjate, Rita Sí, Barberá, sí. igualita que Carolina de Mónaco. Sí. Es verdad. ¿Te acuerdas cuánto ha costado el circuito urbano, que no gusta demasiado a los pilotos, por cierto? No, pues fíjate, solo el canon son 90 millones de euros, que es lo que cuesta un hospital. Un hospital mediano cuesta eso. Sí. Más el acondicionamiento, otros 100 y pico millones de euros. Allí es que los dineros se tiran en millones. Ya. Ya pagará alguien, ¿no? No, pero fíjate que teníamos el circuito de Cheste, que es un circuito de motos y tal, que podía, con una pequeña reforma, se podía adaptar para coches, y de hecho hacen entrenamientos allí, y prefirieron gastarse ese dinero, con lo cual además desmontaron parte de la Copa América. O sea, era desmontar lo que habían hecho para la Copa América para hacer el circuito urbano, que además le complica mucho la vida a la gente que vive y trabaja por allí, pero bueno. Es como una búsqueda del escaparate permanente. Yo no sé si llamarlo populismo ya, ¿no? Es necesitar llegar a un falso progreso por un gasto y estar ahí. Que se hable de Valencia, que se hable de Valencia. No, y hacerse fotos con gente importante y con la aristocracia. A Camps le encanta eso. Sí. Hacerse fotos con Cayetano Martínez de Irujo. Sí. Este de la Casa de Alba. Sí. No tiene trabajo como los 5 millones de españoles, pero por otros motivos. Ya. Oye, ya para terminar una ficción, estamos fuera de tiempo. En la Generalitat, en las Cortes, te quedas atrapada en un ascensor con Camps. Sí. Y imagínate, ¿eh? Bueno, puede pasar. Bueno, Andreu, Puede pasar. No me quieras tanto. No, pero tienes acceso directo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que si le queda algo de dignidad se vaya a su casa. Sí. Muchas gracias, Mónica Oltra. Un placer. Gracias. Buenas noches.